Siguiendo con el ejemplo anterior, vamos a intentar ahora desarrollar el cuadrado mágico de 7. En este caso tendremos que colocar los números de 7 por 7 son 49, pues de 1 a 49. Ya sabemos que el primer número lo tenemos que colocar en la primera fila, en la casilla central. Aquí colocaríamos el 1. Los siguientes números, la regla nos dice que excepto que sigan a un múltiplo, en este caso de 7, que son los que he marcado en verde, la regla que aplicamos es fila anterior, columna posterior. Fila anterior a la 1 no tengo, con lo cual me voy a la última fila, que sería la fila anterior a la primera. La columna posterior sería la de al lado. El 3, pues fila anterior, columna posterior. El 4, fila anterior, columna posterior. El 5, fila anterior. Tengo fila anterior, pero no tengo la columna posterior. Por tanto, el 5 vendría por aquí. Fila anterior, columna posterior. El 6 lo tendríamos por aquí. Fila anterior, columna posterior. El 7 vendría por aquí. Fila anterior, columna posterior tenemos un problema, pero no tenemos un problema. Es que la regla cambia. Me dice que cuando sea un múltiplo del tamaño del cuadrado, en este caso era de dimensión 7, pues el caso del 8 cambia la regla. Y me dice que se pone en la misma columna, pero en la siguiente fila. Por tanto, aquí colocaríamos el 8. Ahora iríamos colocando el 9, fila anterior, columna posterior. El 10, fila anterior, columna posterior. El 11, fila anterior. Sería la primera, como no existe, me voy a la última, columna posterior. El 12, fila anterior, columna posterior. El 13, pues de nuevo me tengo que cambiar al otro extremo. Colocaríamos por aquí el 13 y el 14. El 15, como siga un múltiplo de 7, pues lo colocaríamos debajo. Colocaríamos 15, 16, 17, siempre siguiendo, como veis, la misma regla. Fila anterior, columna posterior. 19, fila anterior, columna posterior, pues el 20 lo tendríamos aquí debajo. Fila anterior, columna posterior, pues la fila anterior es la que tenemos justo encima. La columna posterior, me vengo al otro extremo. Ahí colocaríamos el 21. El 22, como siga un múltiplo de, en este caso de 7, lo colocaríamos debajo. El 22, y ahora podríamos rellenar toda la diagonal, porque serían fila anterior, columna posterior. Pues 23, 24, 25, 26, 27, 28. El 29, como sube a un múltiplo de n, pues iría debajo. El 30, pues el 30 iría en la fila anterior, columna posterior. Por tanto, aquí es la primera casilla. El 31, fila anterior, columna posterior, me voy a la última fila y colocaríamos 31, 32, 33, 34, 35. El 36, como siga un múltiplo de n, pues iría justo debajo. 36. El 37, fila anterior, columna posterior. 37. 38, fila anterior, columna posterior. Traeríamos a este extremo. El 39, fila anterior, columna posterior. 40, fila anterior, columna posterior. Y así seguiríamos con el 41, 42. 43, como siga un múltiplo de 7, lo colocaríamos debajo. 44, fila anterior, columna posterior. Fila anterior, columna posterior para el 45. 46 de nuevo, fila anterior, columna posterior. Y fijaros cómo se nos van rellenando todos los huecos y esto va encajando todo perfectamente. 48 y por último, fila anterior, columna posterior. Bueno, espero que esto vaya a aclarar un poquito, a comprender cómo funciona el cuadrado mágico. Hasta que no seáis capaces de entenderlo en papel, no vais a ser capaces de poderlo programar. Insisto, lo que tenéis es que seguir las reglas que tenéis aquí expresadas. Venga, intentadlo a ver si sale.